El Señor les bendiga, amada iglesia. Bueno, como ustedes saben, estamos leyendo y estudiando el libro de Romanos. Ya hemos avanzado bastante. Vamos en el capítulo 13. Así que le pido que busque en su Biblia, Romanos capítulo 13, y pueda ponerse de pie para poder darle lectura. 13, 1 al 14. Amén. Vamos a dar lectura por parte, hermano, porque es un buen trozo. Así que vamos a leer una parte primero, ¿ya? El Señor les bendiga. Leemos. En el nombre de Jesús dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Pueden tomar asiento, ya oraron por la palabra del Señor, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, aquí ya el apóstol Pablo llegó a la parte donde se pone en práctica el evangelio en nuestras vidas. Cómo nosotros practicamos hacia afuera, hacia los demás, en esta parte, hacia las autoridades superiores, nuestro evangelio. Cómo nosotros honramos a nuestro Dios obedeciendo la palabra del Señor. Dice, la primera palabra que está ahí es sométase. Someterse es lo que menos hacemos nosotros como humanidad. Nos cuesta mucho. Hay cosas que nos pide el Señor que son difíciles de hacer, pero las podemos hacer porque el Señor hizo un cambio en nuestras vidas. Y ya no vivimos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. O si no, sería imposible que nosotros lográramos siquiera hacer algo bueno en la presencia del Señor. Porque la carne está siempre diciéndote, no lo hagas. ¿Y por qué? Si tú también tienes derecho. No, ¿y por qué? Si a ti no te gusta, no lo hagas. Eso nos dice nuestra carne, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nosotros siempre pensamos en que los gobiernos, desde que el Señor instauró la humanidad y empezaron a hacerse pueblos y naciones, tuvieron que tener a alguien que los cuidara, alguien que los rigiera, que se preocupara de que nadie dañara al otro, ¿cierto? El Señor proveyó líderes para que ellos pudieran guardar la paz dentro de las ciudades, dentro de los países, porque es una provisión de Dios. Y Dios, dice la palabra de Dios aquí, que Él les dio autoridad. La autoridad no es una investidura humana, sino que Dios mismo les da autoridad a ellos para que rijan toda una nación. A veces nos tocan malos gobernantes y a veces buenos gobernantes, ¿cierto? Cuando los gobernantes son malos, como en el caso del libro de Romanos, cuando se escribió, los gobernantes eran malísimos. Eran personas perversas que perseguían y diezmaban al pueblo de Dios, perseguían a la gente, las hacían pedazos, los torturaban y no los dejaban estar en ninguna parte. Y sin embargo, Pablo dice aquí por el Espíritu Santo, sométase toda persona a la autoridad. No nos está diciendo que solo nos sometamos a aquellos
que son buenos con nosotros y que nos generan bien como sociedad y se preocupan por nosotros. No, sométanse a sus autoridades superiores porque Dios las puso allí. La palabra del Señor dice también que a veces Dios pone malos reyes porque el pueblo es malo. Y una forma de castigar al pueblo, Dios pone malos reyes para que castiguen también a las personas. En el libro de Isaías hay un texto, en el capítulo 15 me parece, que habla sobre los reyes de Asiria y dice: Asiria es una vara en mi mano, el reino completo, y el rey de Asiria era una vara en la mano de Dios y con él golpeaba a aquellos que él quería. ¡Qué tremendo, hermano! Dios está en todo. Dios está sobre todas las cosas. No hay nada que a él se le escape. Las personas piensan que ellos están actuando por su sabiduría, por sus consejeros, que actúan según sus ideologías ahora, ¿cierto? Pero no, Señor. Cada ser sobre la tierra, Dios lo tiene controlado. El control de Dios está por sobre todas estas cosas. Todas las autoridades que usted puede ver están bajo el control de Dios. Y por eso que es necesario que nosotros, honrando a Dios, nos sometamos también a ellos como autoridad y les demos respeto, seamos respetuosos con ellos. No hablemos mal de ellos, no digamos malas palabras, no andemos escribiendo con los chicos que escriben cosas contra los gobiernos que no les gustan en las murallas, ¿cierto? Y como que, yo creo que se sienten, que feliz porque en la muralla más linda le puse lo peor a mi gobernante, ¿cierto? O a mi alcalde, o a la persona, o en el colegio, a mi director, a mi profesor, y le escriben cosas horribles, ¿cierto? En los muros, en los baños, por todos lados. ¿Por qué? Porque las personas son así, porque no tienen al Señor, pero nosotros no. Entonces, para nosotros es la palabra que debemos someternos a las autoridades porque Dios las ha establecido. De modo de quien se opone a la autoridad, se opone a Dios mismo, dice aquí. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, si en desobediencia a las autoridades tenemos que ir presos, tenemos que pagar multa, por nuestra desobediencia es solamente porque Dios ya nos dijo que no lo hiciéramos, que fuéramos respetuosos, que respetáramos las leyes donde nosotros estemos. Esto, hermano, es en la medida de que nuestros reyes, nuestros gobernadores, nuestros presidentes no se opongan a la palabra del Señor, porque sobre ellos es más importante Dios. Aquel que los gobierna a ellos tiene más valor, obviamente, que ellos. Y la ley de Dios es más alta que la ley de la tierra. Y si la ley de la tierra en algún momento se opone al evangelio de nosotros, nosotros debemos seguir la ley de Dios porque es Dios el más alto, ¿cierto? Indiscutiblemente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ven? Aquí dice que, claro, los delincuentes andan asustados, andan perseguidos, miran para todos lados, ¿cierto? Porque saben que están haciendo algo malo. Cuchichean en las esquinas, cuando pasa una autoridad, miran para otro lado, ¿cierto? Para que, como que, así si miro para otro lado no me va a ver. Y lo ven igual, y ya los conocen, le conocen hasta la familia. Ellos tienen miedo, porque ellos en cualquier momento van a la cárcel o los van a perseguir derecho a ellos, porque saben que ellos están metidos en lo que sea que haya ocurrido. Son los sospechosos primero, pero el que hace el bien anda confiado. ¿Le ha pasado a usted eso? Que uno anda por la calle y anda saludando a todos porque anda confiado. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. Eso nos dice el Señor. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro que sí. Y dirán, no, pero los cristianos se han portado súper bien. Ellos sí siguen todas las normas. Sí, ellos siempre están obedeciendo. Lamentablemente eso no pasa entre nuestras iglesias que tienen como una guerra imaginaria de repente en contra de las autoridades y creen que todas las cosas que dicen las autoridades son ataques a ellos. Y tienen una guerra imaginaria de verdad porque no hay tal guerra, no tenemos persecución en nuestro país. Como decía alguien en una oración hoy día, vivimos en una taza de leche en Chile.
En los otros países sí están persiguiendo a nuestros hermanos, sí están quemándole las casitas, sí están matándole a la familia. A nosotros nada nos han hecho y pucha que han llorado las iglesias, que persecución. No, hermano, todavía no tenemos persecución aquí. Aquí estamos listos para predicar y debemos predicar en todo lugar. Mientras podamos y tengamos boca, prediquemos. Porque es tiempo de predicar, no es tiempo de esconderse, es tiempo de predicar, porque aún no nos persiguen. Amén. Seguimos. En el 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Mire qué interesante. Es servidor para tu bien. ¿Por qué? Porque las autoridades están ahí para quitar de la calle a todo lo que nos daña, ¿cierto? La gente que anda a exceso de velocidad, ¿cierto? Que se salta los semáforos, la autoridad los detiene, ¿cierto? Y los multa o los castiga, ¿cierto? También pasa que si hay un depredador de personas y empiezan a matar gente, un asesino por ahí, una persona serial, ¿cierto? Que empieza a matar niños, las autoridades las persiguen hasta que las encuentran, los detienen. ¿Por qué? Porque están cuidando a las personas. Esa es la labor de la autoridad, cuidar a las personas. Para eso nosotros pagamos impuestos, para que ellos tengan el poder, ¿cierto? De la espada, dice aquí, pero tengan el poder de meter preso o de castigar hasta la pena de muerte. Y esto lo dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, que a Él se le ha dado poder hasta de la pena de muerte. Eso es la espada. No es para mostrarle la espada a usted, no. Es para cortar la cabeza, ¿cierto? Porque hasta así. ¿Por qué, hermano, Dios le da tanto poder al hombre? Para que use ese poder. Es porque nosotros somos desobedientes. Porque nosotros como cristianos, por temor a Dios, hacemos las cosas, ¿cierto? Pero la gente no tiene temor de Dios. El vecino no le teme a Dios, así que si dicen en un letrero a 50 kilómetros por hora, ¿usted cree que le va a hacer caso porque dice 50 kilómetros por hora? No, por hermano, va a conducir a lo que le dé la calle, lo que pueda, ¿cierto? Pero si es que lo pillan, lo van a multar, ¿verdad? Claro que sí. Por eso entonces es que este gobernante, esta persona que está por autoridad, tiene también la autoridad de castigar hasta la pena de muerte. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo y diga, no, ¿sabes qué? No, porque aquí es grave la cosa, no es como en Chile, que nosotros hacemos lo que queremos en Chile, ¿cierto? En otros países. Imagínense en El Salvador, donde está ese presidente que es así derechito, ¿cierto? Ahí, los ladrones, los que se roban las cosas en los hoteles, que somos famosos por robarnos las cosas en los hoteles acá desde Chile, ¿cierto? Exportamos ladrones de robadores de cosas en los hoteles, ¿cierto? Ahí no se robaría nada, porque o si no, el presidente de El Salvador los metería a todos presos, no les perdonaría nada, ¿cierto? Porque está haciendo valer la justicia. Entonces nosotros debemos hacer estas cosas porque nosotros somos hijos de Dios. Y esto es el testimonio que nosotros estamos dando hacia las autoridades, ¿cierto?, superiores a nosotros. Entonces dice, lleva la espada, pues es servidor de Dios y es vengador para castigar al que hace lo malo. Así de simple. La autoridad es la vengadora de Dios para castigar al que hace lo malo. Y nosotros hemos visto esto, que hay mucha gente que ha terminado en pena de muerte, no en nuestro país porque no hay, pero estoy segura que el pastor José se acuerda de que hubo una época en que se castigaba con pena de muerte. ¿Sí? Y a las 6 de la mañana aparecían las personas que iban al pelotón de fusilamiento y la fusilaban delante de todo el mundo. Así era. Y llegaba hasta la pena de muerte. ¿Y estaba mal? Según Dios, no, porque estaba ejerciendo la ley que correspondía. Ya. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios. Somos más buenos que el Señor, a nuestro modo de ver. El 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué por causa de la conciencia nosotros debemos estar sujetos a las autoridades? Porque el Señor nos está mirando y el Señor nos va a tomar en cuenta cuando nosotros faltamos a las autoridades. Y si le faltamos a las autoridades, también le faltamos al Señor.
porque el Señor nos ve, las autoridades, lo podemos engañar a las autoridades. Podemos botar basura en la esquina, donde dice no botar basura, ir a botar escombros, lo podemos hacer, pero el Señor nos está mirando, hermano. El Señor hila bien finito y nos está controlando todo. Así que nosotros por razón de conciencia debemos respetar las normas, ¿ya? Y a las autoridades. Esto incluye los jueces, los carabineros, el presidente de la República, el alcalde, los profesores en los colegios, todos los que son autoridad, todas las personas que son autoridad, ¿ya? Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente, sino por la razón de la conciencia. Esto también de estarle sujeto, también a las personas adultas nosotros debemos estarnos sujetos, a los papás. El papá también es una autoridad dentro ahora de la familia, ¿cierto? Ya, seguimos el 6. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Aquí pasamos a otro tema. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Nosotros no debemos ser deudores. Nosotros debemos acostumbrarnos, hermano. Este es un aprendizaje que nosotros tenemos como familia. No sé cómo lo haga usted, pero nosotros tenemos como aprendizaje familiar que no debemos sacar cosas a crédito, que debemos juntar nuestro dinero y comprar todo de una vez. Sí es verdad que uno de repente tiene que deber en los colegios, ¿cierto? O algunas cosas pequeñas, pero que no sea una costumbre de nosotros deber. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos prestado algo porque lo necesitamos por única vez y nosotros en realidad no usamos eso, pero necesitamos por una vez en la vida y sabemos que alguien lo tiene, un hermano, un vecino, un familiar, y usted va y le dice, oye, ¿me prestas tal cosa? Porque yo no tengo y tengo que hacer esto. Y se la van a prestar, lo más probable es que se la presten. Cuando usted la haya usado, devuélvela inmediatamente, porque no es suya. Y es una costumbre que hay acá en este país de quedarse con las cosas que uno ha pedido prestadas. Es ancestral. Dicen que de los pueblos originarios hay uno que le gustaba quedarse con las cosas de los demás. No le vamos a decir el nombre porque es muy famoso, ¿ya? Pedían prestadas las cosas y creían que eran de ellos y se las quedaban para siempre. Hasta el día de hoy lo hacen. Y eso ha quedado como costumbre dentro de nuestra sociedad. Eso no debe ser en el pueblo cristiano. Usted pidió prestado y usted va a devolver, hermano. Y yo voy a devolver. Y ojalá nunca tenga que pedir prestado. Ojalá que le vengan a pedir prestado, pero que usted no tenga que pedir prestado. Porque el Señor es nuestro proveedor. Así que nosotros no debemos deshonrar a Dios haciendo esto. Dice, bien, lo otro, 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. Si tenemos que pagar impuestos, hay que pagarlo. No hay que mentir, hay que pagar lo que nosotros tenemos, no hay que hacer trampa. Hay gente que hace trampa con las boletas, con las facturas, para no pagar los impuestos. Hermano, hay que pagar los impuestos, porque los impuestos son para el beneficio de toda la gente. Todos después recibimos parte de esos impuestos en la seguridad, en los arreglos de las calles, que usted alega que la calle está llena de hoyos, pero si no se pagan los impuestos no se podrán arreglar las calles. Las luminarias, los colegios de los niños, todo eso va con nuestros impuestos. Las ayudas a las personas de menores recursos que les dan canasta, las casas, hermanos, que se construyen para las casas sociales son todas con impuestos. Nuestros dineros están para que se hagan casas, para que se hagan obras sociales, para que se hagan canchas para los niños, para que se hagan plazas, para que se mantengan los jardines, para que no haya basura en los lugares. Todo eso se paga con los impuestos que nosotros pagamos. Por eso que no debemos no pagarlo, debemos pagarlo. Porque ante los ojos de Dios estamos robando. Así que nosotros no debemos ser ladrones. ¿Ya? Lo otro también, respeto al que debemos respeto al que honra, honra. Hermano, esto igual, se ha perdido mucho. Yo recuerdo que a mí me enseñaron, mi papá era el que está encargado de todas estas cosas, y nos enseñaba a saludar a las personas, sobre todo a las personas mayores.
Y nunca se les decía tú a las personas, nunca, siempre era usted. A los papás, usted, al papá y a la mamá, usted. Incluso entre hermanos se decían usted. Y llegó una moda en los 60, en los 70, que empezó a barrer con los usted y ya era tú para allá, tú para acá. Y se desvalorizan a las personas, hermano, porque al momento que usted le dice tú eres igual que yo, no tienes ningún valor. Y hermano, las personas mayores tienen mucho más valor que nosotros. Hay que cuidarlas. Ellos han vivido muchos años, han trabajado para su familia, han alimentado familia, han pagado impuestos, han sido personas que han luchado en la vida y que merecen nuestro respeto. Cuando uno va en el micro y suben personas y a uno ahora le da vergüenza ver a las mamás cómo sientan a sus niños en los asientos y no dejan que las personas que van con los viejitos, hay viejitos que van a su trabajo con sus bolsitas de herramienta, con sus bolsitos en la espalda, gente de edad, y los niños sentados, niños chiquitos sentados en los asientos, y la mamá motiva, no, usted no se para, se queda ahí. ¿Qué es eso, hermano? ¿A qué hemos llegado? A una desvalorización de nuestros padres. Si el abuelo es padre de todo, es un papá, y puede ser su propio papá el que está ahí, o una abuelita, o una persona. De repente hay personas que vienen del hospital, necesitan el asiento, no van mirando por la ventana, mascando chicle, mirando por la ventana. Hermano, eso es mala formación desde la casa. Desde la casa empieza el problema. Las mamás, los papás mal aconsejando a los niños. A mí me exigieron de chiquitita, hasta el día de hoy doy el asiento. Y Jerónimo me dice, Anita, ya basta. He dado como 3 veces el asiento, me siento. Lo doy de nuevo, me siento. Y claro, es como chistoso, pero ya está en el ADN de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron así, a respetar a los ancianos, a respetar a los padres, a respetar a los profesores, a respetar a los carabineros en la calle y a respetarnos entre nosotros, a no decirnos grosería. Todo eso tiene que ver con el respeto. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay personas que merecen ser honradas, hermano. Y nosotros debemos tener los ojos bien abiertos y sabernos ubicar dónde estamos y quiénes somos. Y saber darle honra a las personas. Y el Señor está mirando eso y el Señor está notando, hermano, nada de lo que usted haga se le va a pasar al Señor. Nada. ¿Usted cree que son cosas chiquititas? No, el Señor ni va a mirar. No, Señor, va a haber una cuenta, pero larguísima que usted va a tener y yo vamos a tener en la presencia del Señor y el Señor no se va a olvidar de nada. Así que, bueno, eso con respecto, el primer tema era nosotros con las autoridades de acá de la tierra. Ahora seguimos. Número 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante. Esto es el cumplimiento de la ley, es el amor. ¿Y qué es la ley? Mandamiento. ¿Para qué? Para que vivamos mejor, para que no suframos, ¿cierto? Y como dijo Jesús, hay 2 grandes mandamientos. Amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Si usted ama a su hermano, si yo le amo a usted, yo nunca le voy a faltar a usted. Siempre le voy a hacer bien. No le voy a robar, no le voy a mentir, no le voy a envidiar, no voy a hacer nada que a usted le haga daño. ¿Por qué? Porque lo amo. Entonces el cumplimiento de la ley, ¿cierto?, es amar al prójimo. Por lo tanto, no debemos deberle nada, sino solamente amarle todo el tiempo. Exigirnos a amar al hermano. Es verdad que a veces hay hermanos que son difíciles de amar. Son muy difíciles de amar. Pero el Señor nos está exigiendo que debemos amarlos. ¿Qué? Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, le debemos amor al hermano, aunque sea difícil, la hermana o el hermano, aunque sea complicado, aunque le haga uno berrinche, aunque le haga desprecio, aunque le haga... No, el Señor dice, tú le debes amor. ¡Uy, qué maravilla! Porque Él es nuestro prójimo, ¿cierto? Porque nuestro prójimo no es solamente el que se sienta a nuestro lado, es todas las personas son nuestro prójimo, todos. Hasta los enemigos son nuestros prójimos. Acuérdense que el buen samaritano era enemigo del judío, eran enemigos, ni se miraban. Hasta andaban por otros caminos, ¿cierto?
caminaba uno por un camino y el otro caminaba por el otro, porque no se podían ni ver. Pero siendo enemigo le hizo el bien. Y Jesús dijo, Él es el prójimo que le hizo el bien. Entonces nosotros también debemos guardar muy bien y atesorar ese ejemplo en nuestro corazón para cumplir hacia el Señor. Porque dice el 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve, mi hermano, que todas estas cosas, si nosotros amáramos, estaríamos al otro lado. Nos habíamos sacado un 7. Si amáramos de verdad, si no odiáramos al vecino que nos tira la basura, ¿cierto? Para el lado de nosotros, ya habríamos cumplido la ley con el vecino. Es necesario que nosotros amemos, a pesar de lo que nos hagan a nosotros, es necesario que amemos para que cumplamos la ley del Señor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, como estábamos diciendo. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es muy potente, este verso, que dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Estaban durmiendo, hermano. ¿Por qué le dice, es hora de levantarse del sueño? Porque ya viene la salvación para nosotros. Amén. La gente duerme de noche, cuando está oscuro, y nosotros estamos viviendo una oscuridad aquí. La gente cada vez está haciendo más cosas malas. Cada vez está más torcido el corazón del mundo. Y usted está viendo que está justificando la maldad, yendo a la maldad, en la maldad, gozándose en la maldad, publicando su maldad. Ahora no tienen vergüenza de publicar su maldad porque están en la noche, porque están en tinieblas, porque están muertos, porque se están gozando en la mugre. Pero nosotros no estamos durmiendo, hermanos, estamos despiertos. No debemos quedarnos dormidos. Nosotros podemos dormir. Hay muchas iglesias que duermen. Gente que viene a la iglesia que parece que uno es cristiana porque vienen y se sientan y cantan y después se van y siguen su vida, y ellos no tienen temor de Dios en su corazón porque está durmiendo su espíritu. Ellos no les importa lo que va a pasar, no les importa nada. Ellos como un ir y venir, y se sienten felices porque vinieron a la iglesia. Pero las cosas del Señor son más que venir a la iglesia, es tener una vida real en la presencia del Señor fuera de la iglesia, porque aquí todos somos santos, pero afuera de la iglesia es donde nosotros debemos poner en práctica, como dice aquí, ¿cierto?, Pablo a los romanos, que debemos practicar el amor, que debemos practicar las buenas obras, que debemos estar en constante clamor, en oración, como dice también Pablo en las otras epístolas, que debemos estar orando constantemente, sin cesar, orar sin cesar. No dice oren en la mañana y antes de acostarse, que uno ore en la mañana y antes de acostarse y uno se siente importante. No, orad sin cesar. Esténse comunicando con el Señor todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que comunicarse con Dios todo el tiempo? Porque así uno no puede pecar, hermano. Cuando usted está hablándole al Señor, imposible que usted tenga tiempo de pecar porque el Señor mismo lo está apartando, porque usted está concentrado hablándole al Señor, diciéndole, Señor, estoy haciendo esto, mire aquí tal cosa, yo voy a tal lado, ayúdeme usted porque yo no sé cómo me va a ir. Y todo el rato hablándole al Señor. Y hermano, es muy difícil pecar en esas condiciones, por no decir imposible. Por eso es orar sin cesar, para que no caigamos en ninguna tentación del enemigo. Qué maravilla que Dios nos haya dejado esto para que nosotros tuviéramos una gran guía, hermano. Bien, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya está avanzada. Esto me acuerda cuando estábamos vigilando en el cerro, y toda la noche, y oscura la noche. Se veían las puras estrellas, la luna, pero me refiero a que no había
luminosidad de sol. Y cuando iba a rayar la mañana, digamos, empezaba a oscurecer más. Había un oscurecimiento más fuerte y empezaba a aclararse. Claro, la noche ya está avanzada y se acerca el día, hermano. Estamos viendo más oscuridad, es porque viene el día. Porque viene el Señor del día. El Señor es el día. Y Él viene por su pueblo. Por eso que el mundo está en esta oscuridad tan grande. Hay iglesias que ya se han ido prácticamente al mundo y han pactado con el mundo y tienen la mitad del mundo adentro de la iglesia y la otra mitad de cristianismo, y así viven el cristianismo ellos. Nosotros debemos permanecer así, derechito, para que el Señor diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, que así nos haya el Señor, sirviéndole y honrándole, ¿cierto? Sigamos leyendo. Perdónenme la emoción. Listo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Hay que sacar de nosotros todo aquello que nosotros sabemos que está mal. Hermanos, si no sabemos que está mal, Dios no nos imputa pecado. Pero si ya sabemos que tenemos cosas malas, Dios nos imputa pecado. Debemos sacarnos esas cosas malas como quien se saca una vestidura sucia, como quien se saca un vestido hediondo, que está hediondo, que usted no lo soporta. Así debe deshacerse del pecado, de las cosas que están malas en su vida. Y si no, usted no siente eso. Si usted no, en realidad, nunca he sentido que me moleste tanto este pecado. No es tanto, yo creo que el Señor me perdona. Órele al Señor. Y dígale al Señor: hazme sentir lo que tú sientes por mi pecado. ¿Cómo huele mi pecado? Señor, ¿cómo sientes, cómo ves tú mi pecado? Y yo creo que el Señor le responde. De más que le responde, porque a mí me ha respondido: Señor, haz que yo ame a mis vecinos, por favor. El Señor me ha puesto amor por mis vecinos. Y eso es maravilloso, hermano. Así que si es que usted le pide: Señor, haz que yo pueda oler esto que a mí no lo puedo dejar, haz que yo lo pueda oler, para que yo lo pueda detestar. Porque si no, uno no puede detestar lo que a uno no le molesta. Tiene que molestarle a usted, tiene que llegarle a darle asco lo que usted hace, o si no, no va a poder cambiar. Necesita rechazar lo que Dios rechaza. Así funciona esto, mi hermano. Y el Señor lo hará, porque lo ha hecho con muchos de nosotros. Vistámonos las armas de la luz. ¿Y dónde están las armas? En la palabra del Señor, ¿cierto? Estar siempre memorizando ese texto, hermano. Que le ayuden en su lucha contra el enemigo. Que le den valor cuando usted haya perdido el valor. Que esos textos le den fortaleza. Aunque tú vayas por las aguas, estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te anegarán. Y yo te multiplicaré las fuerzas de ninguna, porque yo multiplico las fuerzas al cansado. Apréndase los textos. Apréndase lo que habla el Señor, y el Señor va a hablar también a su corazón. Y va a ser poderosa esa palabra en usted para que usted pueda derribar toda fortaleza que se le presente en el camino. Andemos de día. Honestamente, hermano. Y qué increíble. Pero nosotros somos deshonestos, hermano. A nosotros nos gusta fingir cosas que no somos, fingir delante de los demás, pasar por algo que nosotros no somos de verdad, pero que no estemos siendo deshonestos con el Señor y con nuestros hermanos, que de verdad queramos honrar a Dios, de verdad queramos cantarle a Él, de verdad queramos entregar una vida a Él para que Él se agrade de nosotros, porque Él lo hizo todo por nosotros, pues, hermano. Y es tiempo que nosotros reflexionemos que ya no nos queda nada. Mire, ¿sabe qué? Yo tengo 50 y algo años, ya ni me acuerdo. ¿Cuántos dije la última vez que tenía? Ya, bueno, tengo todos esos años y ha pasado así de rápido. Ya me estoy enfermando. Me están doliendo algunas partes y sé que no voy a sanar. Sé que esas cosas van a ir cada vez peor. Y no como antes, que, me duele por aquí, debe ser esto, mañana, después saltando porque no le dolía nada a uno, ¿cierto? Bueno, después de los 50 no pasa eso, empezamos a morirnos. Empiezan a morirse nuestros huesitos, nuestras uniones, nuestros ojos, nuestra boca, todo empieza a morirse.
Todos vamos a la presencia del Señor, si sea en la venida del Señor, si sea muy pronto en un accidente o va a morir usted por una enfermedad que va a adquirir. Pero todos nos vamos a presentar muy pronto en la presencia del Señor. Así como has vivido los años hasta ahora, que le parece que fueron muy pocos, porque uno cuando es chico dice, ¡hoy tantos años, 40! Eso ya es como ser un veterano. Los 40 ya debieran morirse, ¿para qué siguen viviendo? Bueno, va a pasar los 40 y los 50 y se va a dar cuenta que la vida no es tan larga como usted pensaba cuando era niño, sino que es muy corta. Y ahora, ¿sabe qué tengo ganas? Y ojalá que usted tenga las mismas ganas. Tengo ganas de correr para el Señor. Tengo ganas de servirle. Tengo ganas de cantarle de verdad. Tengo ganas de preparar las cosas y que le salgan bonitas para el Señor. Tengo ganas de honrar al Señor. Tengo ganas de ir a predicar a la palabra del Señor a la calle. Y eso tiene que nacer en nosotros. ¿Por qué? Porque queda poco y tenemos que juntar presente. No va a llegar usted con las manos vacías, pues hermano, como los hermanos de antes. Ay, no, hermano, si yo solamente quiero ir a barrer la entrada de la puerta del cielo, nada más. No quiero ni una corona, nada, ni una cosa, si yo voy a ir a sola. No, hermano, nosotros vamos a ir a la presencia del Señor para seguir honrándolo. Y vamos a contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y vamos a recibir también de los otros qué hizo el Señor con ellos. Y vamos a estar glorificando eternamente. Y tenemos que ser esos siervos fieles, esos que multiplicaron lo que el Señor les dio. El Señor a mí me dio dones, me dio gracias y son para servirle. Y a usted también le dio dones. Y le dio gracias, algunas chiquititas y otras más grandes. Las chiquititas se pueden hacer crecer. Y las grandes pueden pesar más después en la presencia del Señor. Pero todo está en que usted quiera servir al Señor. Y diga, Señor, lo que tú me diste lo multipliqué, Señor. Mira, tú me diste algo pequeño y ahora es grande. Y es para ti, Señor, lo traigo a tus pies porque tú lo mereces. Porque tú moriste por mí. Así vamos a ir a la presencia del Señor a entregar todo nuestro trabajo en agradecimiento, Señor, a ti, porque a ti la honra, porque tú no te importó quién era yo. No te importó que yo no valía nada, que yo no tenía ningún precio especial, que yo era nada en la tierra. Y tuviste misericordia de mí y me elegiste, Señor, pudiendo haber elegido una princesa, una estudiosa, una persona capaz, un intelectual, alguien que tenga un don maravilloso. No, me elegiste a mí, que yo no tenía nada especial para amarme, porque el Señor me eligió para amarme y lo eligió a usted para amarlo, porque puso su amor en usted y aunque usted corra por donde corra, Él siempre va a decir, ese es mi hijo. Y cuando usted se arrepienta, Él va a estar con los brazos abiertos, porque Él es fiel. Ese es nuestro Señor, a Él le debemos toda la honra, toda la gloria, por eso debemos obedecer a nuestro Señor. Entonces andemos como de día, honestamente, seamos honestos. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano. Para los jóvenes, yo les creo que se han engañado por las cosas del mundo, porque el mundo es engañador. Creo que un joven se deje llevar por las modas, se deje llevar por los deleites del mundo, porque le cuesta al pobre, porque cree que eso es maravilloso. Pero nosotros ya somos grandes, ya hemos vivido y debemos vestirnos del Señor Jesucristo para encontrarnos con Él, para que Él diga, Padre, en Él he puesto mi imagen. Y el Señor diga, sí, te veo, hijo, te veo en Cristina, te veo en José, te veo en Sandra. Que nos vea el Señor vestido del Señor Jesucristo para presentarnos delante de Él. Pongamos de pie para que oremos. Amado Señor, te agradezco, Padre, tu gran amor, Señor. Nunca podré agradecer de verdad, ni ninguno de mis hermanos, por más palabras maravillosas que se sepa. Nunca, Señor, las palabras harán, Señor, un peso delante de ti para ponderar, para pesar tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por amarnos, gracias
Gracias por soportarme tantos años, Señor. Gracias por soportar a mis hermanos, por darme la oportunidad de conocerte de verdad, Señor, porque como Job de oídas te había oído, Señor, y ahora te estoy conociendo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu hermosa palabra, a guardarla en nuestro corazón, que sea, Señor, parte de nuestro ADN, tu palabra, Señor, que fluya en nosotros, Señor, que no sea, Señor, un gran esfuerzo, sino que nazca de nosotros, que brote, Señor, tu palabra para cumplirla en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por instruirnos, Padre bueno. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. Te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor.